Muy bien, vamos a resolver, no sé si es el examen o si es una guía, pues los problemas esos, ¿verdad? Ah, el primer problema dice, encuentra el vector resultante y su dirección en el siguiente sistema de vectores, pues yo lo reescribí para no tener que andar viendo la imagen. Nos presentan varias cosas, nos presentan la escala, que la escala es de 1 a 100, en realidad la escala no nos interesa mucho, nada más es para representar de manera gráfica los vectores, ¿no? Significa que si esto aquí mide 3 centímetros y está de 1 a 100, pues la realidad es que debería medir 300 centímetros, ¿no? Y si este aquí mide 2 centímetros, debería medir 200 centímetros. Lo que se nos presenta es las magnitudes de los vectores. La fuerza 1 es de 300. Y nos dice que la fuerza 1 es esta que va acá inclinada, entonces este tendría un valor de 300 newtons. Que esos 300 newtons estarían representados por la longitud de la flechita del vector. El vector 2 tiene una longitud de tiene una magnitud, perdón, de 200 newtons. ¿Sale? Nos está pidiendo la fuerza resultante y tres ángulos que vienen como teta, alfa y beta, pero como yo no puedo escribir eso aquí con el teclado, pues le puse ángulo 1, ángulo 2 y ángulo 3. Pero pues, aquí sería teta, alfa y beta. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Para encontrar el vector resultante se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer con la ley de cosenos, si hay dos vectores nada más, como es el caso, o con la ley de senos, o con las funciones trigonométricas, si hay dos o más vectores. Entonces podríamos resolver este ya sea por funciones trigonométricas o con ley de cosenos, pero como nos está pidiendo los tres ángulos y por la manera en la cual está dibujado, lo que el problema o la intención del problema es que lo resolvamos a partir de la ley de cosenos. Entonces, algo que tenemos que recordar así muy sencillo es que cuando yo tengo dos vectores, tengo un vector A, tengo un vector B, este aquí sería el vector A y el de abajo sería el vector B. Si yo lo sumo, A más B sería primero el vector A, y donde termina el vector A, empieza el vector B. Entonces lo que yo tendría que hacer es, ya sea en donde termina la fuerza 2, poner la fuerza 1, o en donde termina la fuerza 1, poner la fuerza 2 y me va a quedar exactamente igual. Por ejemplo, si yo tengo aquí la fuerza 1, y en donde termina la fuerza 1 yo copio la fuerza 2 y la replico, es decir, la pondría para acá, ¿no? Fuerza 2 con su misma magnitud de 200. El vector resultante sería desde donde empezó la fuerza 1 hasta donde terminó la fuerza 2. Este aquí sería la resultante, ¿sí? O lo puedo hacer también en donde termina la fuerza 2, empiezo la fuerza 1. Aquí termina la fuerza 2, yo copio la fuerza 1 y lo pongo así, suponiendo que me quedara derechito A. Y la resultante sería donde empieza la fuerza 2 hasta donde termina la fuerza 1. Si es que me quedara derechito A. Que sería exactamente igual que con el otro, que es a lo que se le conoce como el método del paralelogramo. ¿Sí? El método del paralelogramo que se puede resolver con las leyes de cosenos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo, pues porque se me hace más sencillo, ¿verdad? Trabajarlo así, voy a copiar la fuerza 1 para que mi triángulo tenga la base en la parte de abajo. ¿Sí? ¿Qué me refiero? Tengo la fuerza 1 que es de 300, yo la voy a duplicar, la voy a poner para hacerlo lo más derechito que pueda. Aquí está, esta sería mi fuerza 1 con sus 300 newtons. Entonces, yo ya podría quitar este de aquí. Solo hay que recordar que ya tenía este ángulo de 42 grados. Y como es exactamente igual esta fuerza 1 a la que copié, el ángulo de 42 grados sigue aquí. Y mi vector resultante sería este de aquí. ¿Vale?
Entonces yo tendría mi fuerza 1 de 300 newtons, tendría mi fuerza 2 de 200 newtons, tendría mi resultante que no conozco el valor, y aquí yo tendría tres ángulos. Aquí tendría mi alfa, aquí tendría mi beta, y aquí tendría a teta. Sí, no necesariamente en ese orden porque pues, no te lo especifica, ¿no? Pero pues tienen, o sea, sin importar el orden, te tienen que dar los tres ángulos, ¿no? Puede que a este de aquí yo le llame teta, a este de aquí yo le llame alfa y a este de aquí le llame beta, pero los tres valores me tienen que dar igual, ¿sí? Por ejemplo, aquí me va a dar 100, 120 y 18. O lo puedo tener 18, 120 y 100, pero yo tengo que tener esos tres valores. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para encontrarlo? Muy bien. Lo que tenemos que hacer para encontrarlo es lo siguiente. Yo aquí tengo 42 grados, ¿sí? Se supone que esta línea negra, por donde yo la extendí, es una línea recta. Entonces, una línea recta debe tener 180 grados. Si yo ya aquí tengo 42 grados, esto que falta, esto de aquí, este valor de teta, debería de ser 180 menos 42, que serían 138. Este ángulo de aquí debería de ser 138. ¿Por qué? Porque la línea recta debe tener 180 grados. ¿Sale? Yo ya tenía 42 aquí. Entonces lo que falta para que se complete el 180, ¿cuánto es? Pues 138. ¿Sale? Nada más fue una resta. 180 menos 42, 138. De esa manera yo ya encontré el primer ángulo, que es 138. 138 grados. Ahora, yo ya tengo un ángulo y tengo estos dos lados de aquí, el de 200 y el de 300. Cuando yo tengo un lado, ángulo y lado en un triángulo, yo puedo aplicar la ley de cosenos, en donde la ley de cosenos dice así: a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2bc coseno de a. En este caso, las letras A, B y C y el coseno de A estarían reemplazados por los 200, los 300 y la R y los ángulos que tengo aquí. La fórmula correspondiente para este triángulo que yo tengo aquí sería R al cuadrado es igual a 200 al cuadrado más 300 al cuadrado menos 2 veces 200 por 300 por el coseno del ángulo que yo tengo en medio, que es 138. Entonces, con ese valor yo puedo encontrar la resultante al cuadrado. Yo pongo en mi calculadora 200 al cuadrado más 300 al cuadrado menos 2 veces 200 por 300 por el coseno de 138. Y me da r cuadrada igual a 219.177.37. Entonces la resultante debería ser la raíz de ese valor, de 219.177.37. La resultante, la raíz de eso da 468.16. ¿Qué cosa? Newtons, porque estamos hablando de fuerza. Entonces, con la ley de cosenos, esta de aquí es la ley de cosenos, la de a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2bc coseno de a. Esta es la ley de cosenos. Con esa ley podemos encontrar el valor de la resultante, entonces ya lo encontramos. Esta de aquí sería la resultante. Ya encontramos un ángulo y ya encontramos la resultante. F 468.16 newtons. ¿Sale? Ahora me falta el ángulo 2 y me falta el ángulo 3, que serían este alfa de aquí y este beta de aquí. ¿Cómo los voy a encontrar? Yo ya utilicé la ley de cosenos para encontrar la resultante. Ahora, para encontrar los ángulos que faltan, puedo utilizar la ley de senos. La ley de senos es la que dice esto de acá. La ley de senos dice que ley
de senos. Y esta de aquí era la ley de cosenos. La ley de senos dice que A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B. Entonces yo nada más necesito dos pares de lado ángulo. Yo ya tengo un par lado ángulo que sería la resultante y el 138. La resultante yo ya la encontré, vale 468.16. Lo único que tendría que hacer es escoger qué ángulo quiero encontrar, o alfa o beta. Yo voy a decir que quiero encontrar alfa, ¿sale? Entonces yo tendría un par lado ángulo, lado 468, ángulo 138, con otro par lado ángulo, lado 300, ángulo alfa, ¿sí? Entonces me voy para acá abajo y escribo mi ley de cosenos. A sobre el seno de A. Yo voy a decir que A es la resultante, 468. Entonces voy a poner aquí 468.16 sobre el seno de A. ¿Cuál es el ángulo que le corresponde a ese lado? 138 grados. 138 grados. Tiene que ser igual a B sobre el seno de B o al lado sobre el seno del ángulo que le corresponde. En este caso 300 sobre el seno de alfa. Sería mi otro lado, vale 300 sobre el seno del ángulo. ¿Y cuánto vale ese ángulo? No lo sé, vale alfa. Entonces si te fijas, lo único que nos falta de conocer aquí es un elemento que sería el alfa. ¿Qué hay que hacer? Hay que despejarlo. ¿Cómo vamos a hacer ese despeje? Yo voy a pasar el seno de alfa a multiplicar por acá y el seno de 138 a multiplicar para allá. Entonces yo tendría 468.16 seno de alfa es igual a 300 seno de 138. El 468 está multiplicando, lo voy a pasar al otro lado a dividir. Seno de alfa es igual a 300 sobre 468.16 que multiplica el seno de 138. El seno de alfa es igual a, ¿cuánto vale todo esto de aquí? Nada más hay que meterlo a la calculadora. 300 sobre 468.16. Eso lo multiplicamos por el seno de 138 y nos queda 0.4287. Y yo ya tengo cuánto vale el seno de alfa, pero yo no necesito el seno de alfa, yo necesito el valor de alfa. Entonces tengo que despejar aquí alfa es igual al seno a la menos 1 de 0.4287. Ustedes ponen en la calculadora shift seno de ese valor 0.4287. Les va a quedar que alfa vale 25.385 grados, donde ese sería el valor de este ángulo de aquí, 25.38. Entonces este ángulo de aquí va a valer 25.38 grados. Y por último, para encontrar el valor de beta, podríamos hacer de nuevo la ley de senos utilizando el 200 ahora, pero como esto de aquí es un triángulo, yo sé que la suma de todos los ángulos dentro de un triángulo me debe dar 180. Entonces a 180 yo le puedo quitar este valor y este valor para encontrar lo que vale beta. Primero que nada, habíamos dicho que alfa va a valer 25.38, ángulo 2. 25.38 grados. Y ahí está. Entonces nada más nos falta beta, el último. Para encontrar beta. Yo sé que
alfa más beta más teta debe dar 180. ¿Por qué? Porque todas las sumas de los ángulos dentro de un triángulo debe dar 180. Yo ya había encontrado que alfa vale 25.38 y que teta vale 138. ¿Sí? Entonces, si yo despejo aquí a beta, me quedaría beta es igual a 180 menos alfa menos teta. Es decir, beta es igual a 180 menos 138 menos 25.385, que sería pues una simple resta, ¿no? 180 menos 138 menos 25.385 y da 16.6149. 16.62, vamos a ponerle. No es cierto, sí, 61.49. Sí, vamos a dejarlo así, es que me estoy dando todas las décimas, por eso me queda así. ¿Sale? Y ese sería el tercer ángulo que había que encontrar, haciendo nada más una resta, o también podríamos haber utilizado la ley de senos, pero con el 200 en vez del 300. ¿Sí? Entonces ya encontré los tres ángulos. Este de aquí sería de 16.615, 16.615, que sería este de aquí, 16.615 grados. ¿Sale? Y ese sería el primer problema. Te digo, la forma en la cual estaba escrito es para que se resuelva a partir del método del paralelogramo o con ley de cosenos y ley de senos, y ya usando puras relaciones de trigonometría, que es decir que la suma debe dar 180, que esto aquí es puro mate 2. ¿Sale? Entonces esos serían los resultados y así es como se resuelve. Ley de cosenos, ley de senos y identidades trigonométricas, que la suma de los ángulos debe dar 180. ¿Sale? Ese sería el primer problema. Después, el segundo problema. La ventaja es que si voy muy rápido, pues le pueden poner pausa y lo pueden devolver, ¿verdad? Pero es para que no tarde tanto el video, que sí va a estar algo larguito. El segundo problema dice: determina el valor de la resultante y su dirección correspondiente al siguiente sistema de vectores. Y nos presentan esos valores de ahí. Se fuerza 1, 150 newtons, con un ángulo de 40 grados con respecto al horizontal, CRH. Fuerza 2, 250 newtons, un ángulo de 70 grados con respecto a la vertical, CRV. Fuerza 3, 350 newtons, con un ángulo de 25 grados con respecto a la vertical, CRV. Nos está pidiendo la fuerza resultante y sus dos ángulos con respecto al horizontal y con respecto a la vertical. Nos presenta ese diagrama y nos dice cuál es F1, F2 y F3. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, esto de aquí lo vamos a resolver ya con funciones trigonométricas, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son cada fuerza y qué ángulos vamos a poner. Por ejemplo, aquí la fuerza 1 tiene 150 newtons, entonces este de aquí es de 150 newtons y tiene un ángulo de 40 grados con respecto a la horizontal. Entonces aquí yo tengo 40 grados con respecto a la horizontal. Después la fuerza 2 es de 250 newtons. 250 newtons. Tiene un ángulo de 70 grados con respecto a la vertical, entonces lo voy a poner con respecto a la línea de acá arriba, porque esta es la vertical, la de Y, y serían 70 grados. Si aquí yo tengo 70 grados y yo sé que un cuadrante ocupa 90 grados, esta parte de acá abajo debe de ser de 20 grados. ¿Por qué quiero poner el ángulo que yo tengo abajo si ya me daban el de 70? Para trabajarlo de la manera cuando decimos que la componente en X es para coseno y la componente en Y es para seno. Eso se utiliza solo si estamos hablando de los ángulos con respecto al horizontal. Entonces por eso yo voy a utilizar
los ángulos con respecto a la horizontal. Después aquí para la fuerza 3, 350 newtons. Fuerza 3, 350 newtons. Tiene un ángulo de 25 grados con respecto a la vertical. 25 grados con respecto a la vertical. Entonces, el ángulo de la horizontal debe de ser 90 menos 25. Donde 90 menos 25 es 65. Entonces este ángulo de aquí vale 65 grados. Ya tengo todos los elementos. Ahora ya puedo proceder a hacer la suma de las componentes. Esta fuerza 1 de aquí va a tener una componente en X y va a tener una componente en Y. Aquí va a tener una componente en X y una componente en Y. La fuerza 2 va a tener una componente en X y una componente en Y. La fuerza 3 va a tener una componente en X y una componente en Y. Ya tengo que sumarlas como haciendo eso de sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Primero voy a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Yo digo sumatoria de fuerzas en X. La sumatoria de fuerzas en X va a estar dada por la fuerza 1 en X más o menos la fuerza 2 en X. ¿Cómo vamos a saber si la ponemos más o menos? Bueno, de hecho me faltó poner eso primero. Como yo voy a utilizar el ángulo con respecto a la horizontal, yo tengo que ver si va hacia el lado positivo o si va hacia el lado negativo, y lo vamos a decir de la siguiente manera. En X, si va hacia la derecha, es positivo, si va hacia la izquierda, es negativo. Y cuando hablemos de Y, si va para arriba es positivo y si va para abajo es negativo. Entonces la fuerza 1 va hacia la derecha. Como yo estoy hablando de X, la voy a poner positiva. Fuerza 1 en X. La fuerza 2 en X va hacia la izquierda. Entonces yo la voy a poner menos fuerza 2 en X. La fuerza 3 también va hacia la izquierda. Entonces lo voy a poner negativo. Menos fuerza 3 en X. ¿Cómo vamos a poner esa fuerza 1, esa fuerza 2 y esa fuerza 3? Recordando que la fuerza en X va a ser la fuerza por el coseno del ángulo y la fuerza en Y va a ser la fuerza por el seno del ángulo. Entonces yo aquí tengo sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a fuerza 1 en X. Fuerza 1, 150. Fuerza 1, 150 por el coseno del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? 40. 150 por el coseno de 40. Después, menos la fuerza 2. ¿Cuánto vale la fuerza 2? 250. Menos 250 por el coseno del ángulo. Por el coseno ¿de qué ángulo? 20. Por eso encontrábamos el de la horizontal. Coseno de 20. Después la fuerza 3 también está negativa porque va por la izquierda. Menos fuerza 3. 350 por el coseno de ¿qué ángulo tiene? 65. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay que meter todo eso a la calculadora. Y nos va a quedar que la sumatoria de fuerzas en X es 150 por el coseno de 40 menos 250 por el coseno de 20 menos 350 por el coseno de 65. Debería de quedar el resultado de menos 267.9328. ¿Qué cosa? Newtons. ¿Sale? Y ahora, para la sumatoria de fuerzas en Y, tengo que hacer exactamente lo mismo, pero viendo si va para arriba o para abajo y con la función seno. Por ejemplo, voy a utilizar el color morado. Voy a decir sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual a la fuerza 1 va para arriba o para abajo. Va para arriba, entonces es positiva. Fuerza 1 en Y
Después la fuerza 2 va para arriba o para abajo. Va para arriba. Entonces es positiva. Más fuerza 2 en Y. Después la fuerza 3 va para arriba o va para abajo. Va para abajo. Entonces es negativa. Menos fuerza 3 en Y. Y ahora sí, ya tengo si van a ser positivas o negativas. ¿Cómo lo voy a poner? Exactamente igual, solo que en vez de poner coseno, voy a poner seno. Diría sumatoria de fuerzas en Y es igual a fuerza 1, ¿cuánto vale? 150 por el seno de 40. Más fuerza 2, ¿cuánto vale? 250 por el seno de 20. La fuerza 3 es negativa, menos 350 por el seno de 65. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Meter eso a la calculadora. Sumatoria de fuerzas en Y. Ponemos en la calculadora 150 seno de 40 más 250 seno de 20 menos 350 seno de 65 y les queda menos 135.2845. ¿Qué cosa? Newtons. ¿Sale? Entonces ya tenemos la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Lo que tenemos que hacer con estas sumatorias de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y es reconstruir, volver a hacer otro triángulo que conste nada más de dos lados compuestos por las sumatorias y el lado que nos va a faltar va a ser la resultante. ¿Qué me refiero con esto? Sumatoria de fuerzas en X, este de aquí, dio menos 267. Si es en X y es negativo, menos 267, yo lo voy a poner hacia la izquierda. Sumatoria de fuerzas en X, menos 267.9328. Después la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y, estoy hablando para arriba o para abajo. Es negativo, por lo tanto es para abajo. Está para abajo. Entonces, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, igual a menos 135.28. Ya tengo X y ya tengo Y. La resultante sería esta línea de aquí. Esto aquí sería la resultante. Y el ángulo con respecto a la horizontal. El ángulo con respecto a la horizontal sería este de aquí. Vamos a llamarle alfa. Es decir, aquí alfa. Y el ángulo con respecto a la vertical sería este otro de acá, que le vamos a llamar beta. Entonces todo lo que tenemos que hacer es encontrar las características, las componentes de este triángulo conformado por esta base y esta altura. ¿Cómo le hacemos? Nada más tenemos que utilizar el teorema de Pitágoras. Podemos decir que la resultante es igual a la raíz de la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado, que es el teorema de Pitágoras. A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada, ¿no? Entonces la resultante sería la raíz de la sumatoria de fuerzas en X, 267.93 al cuadrado, más la sumatoria de fuerzas en Y, 135.28. 135.28 al cuadrado. ¿Por qué no estoy poniendo el signo negativo? Porque como lo voy a elevar al cuadrado, todo número elevado al cuadrado resulta positivo, entonces da igual o no si yo le pongo el símbolo menos. Nada más en el teorema de Pitágoras.
pasa aquí? Metemos eso a la calculadora. Raíz de 267.93 al cuadrado más 135.28 al cuadrado y da 300.14. Entonces la resultante sería igual a 300.14 newtons. ¿Sí? Ya tenemos el primer resultado. La resultante es 300.14 newtons. Y nos faltan los ángulos. ¿Cómo podemos encontrar los ángulos? Los ángulos los encontramos con las funciones trigonométricas. ¿Qué función trigonométrica vamos a utilizar? Si recuerdan bien, por lo general habíamos dicho que podemos utilizar cualquiera. Como ya tenemos los tres lados, podemos utilizar cualquiera. Sin embargo, solía recomendarles que la que hay que utilizar es la de tangente, porque es la que incluye a los valores más antiguos. Así, si la resultante nos salió mal y utilizamos seno o coseno, nos va a salir mal el resultado. Pero si utilizamos la de tangente, aunque nos haya salido mal la resultante, el ángulo va a estar bien porque no incluye a la resultante. Entonces, yo utilizo la fórmula de tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para alfa, ¿quién es el cateto opuesto? La sumatoria en y. Y para alfa, ¿quién es el cateto adyacente? La sumatoria en x. Entonces yo diría tangente de alfa es igual a cateto opuesto 135.28 sobre cateto adyacente 267.93. La tangente de alfa sería 135.28 entre 267.93 .549 0.549. Pero yo no quiero el valor de la tangente de alfa, yo quiero el valor de alfa. Entonces sería la tangente a la menos 1 de 0.5049. Alfa debería de dar shift tangente de 0.5049 26.78 26.78 grados. Ya tenemos el ángulo. Nos falta beta. ¿Cómo encontramos beta? Podemos utilizar otra vez una función trigonométrica, pero lo más sencillo es nada más decir que alfa más beta deben de dar 90 sumados, porque pues, estoy poniendo aquí un ángulo recto, ¿no? Aquí yo estoy hablando de un ángulo recto. Entonces, yo puedo hacer nada más una resta y decir que beta, o bueno, alfa más beta, es igual a 90. Por lo tanto, beta tiene que ser igual a 90 menos alfa. Es decir, beta tiene que ser igual a 90 menos 26.78. En donde 90 menos 26.78 da 63.22 grados. Y yo ya tendría la resultante, el ángulo con respecto a la horizontal y el ángulo con respecto a la vertical, que son las tres cosas que me está pidiendo el problema. Entonces, yo ya puedo anotar mis resultados. La resultante 300.14. La fuerza resultante 300.14 newtons. Después el ángulo con respecto a la horizontal y el ángulo con respecto a la vertical 26.78 y 63.22. $26.78 y 63.22 grados. ¿Sale? Y ahí estaría el segundo problema, ¿sí? Este
se resolvió con funciones trigonométricas, con sumatoria de fuerzas. Fuerza en X es fuerza por el coseno, fuerza en Y es fuerza por el seno, siempre y cuando utilicemos el ángulo con respecto a la horizontal. Si utilizamos el ángulo con respecto a la vertical, hay que utilizar X para seno y Y para coseno, pero pues eso ya es como que entrar en confusiones. El punto es dejarlo lo más simple posible. Lo más simple es utilizar siempre el ángulo con respecto a la horizontal y decir que para X va a ser coseno y que para Y va a ser seno. Se hacen las sumatorias de fuerzas, se utiliza el teorema de Pitágoras para encontrar la resultante. Después se utilizan las funciones trigonométricas para encontrar el ángulo y se utiliza la identidad trigonométrica de que la identidad de que los ángulos deben dar 90 si estoy hablando de un ángulo recto. Es decir, que con respecto a la horizontal y con respecto a la vertical sumados me deben de dar 90. Despejo al que no conozco y hago la resta, ¿no? Y ya, esos serían los primeros dos problemas y ahorita le continúo.